Las 2 de la tarde con 29 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y ¿no? El señor Pacheco, ¿quieres hablar con él? Que te habla Fausto. No, tú tampoco. No. ¿Cuántas palabras? Estás al aire. Exacto. ¿Cuántas palabras? Dinosaurio. Sí. Jurassic Park. No. Con cabe contra. Bueno, ya estamos en la tertulia. Por supuesto, está con nosotros el señor Pablo Carrillo Labat. Qué gusto, señor Pacheco, mi querido señor Sea. Señor Pablo, siempre qué un placer. Señor Pacheco, qué gusto saludarlo también. Quisiera hacer un recuerdo que esto comenzó en la pandemia. Sí. Los viernes por la noche nos enlazábamos por Zoom fuera del aire con cada quien con una bebida espirituosa o con el señor Pacheco con un licuado de fresa de proteína. Es correcto. Y nos echábamos unas buenas tertulias. Pero además todos terminamos tarde, ¿eh? Tarde ya, hermano, yo te quiero del corazón. Eres mi hermano. Sí. Ya el joven Velázquez Márquez, que eran de Los Ángeles, hasta quería sacar la guitarra y empezar a guiar, como suele hacer en sus fiestas en su casa. Oye, estupefacción, ¿podríamos definir lo que estamos viviendo? Yo lo platicaba con Rodrigo, la verdad es que hay una serie de eventos que no los había visto venir, y como él mismo decía, ¿no? Del 5 de noviembre del 2016 a la fecha, ha cambiado mi concepto de la Unión Americana de forma radical, ¿no? O sea, la conceptualización que tenía de la seriedad de los norteamericanos ha pasado a otros temas. Bueno, todos los grandes imperios han tenido su decadencia. Uh-huh. Sí. Comenzando por el Imperio Romano, que trazó el rumbo del mundo, y terminaron pues ahí cuando llegó Calígula. Empezó. Pero es que se aventaban unas fiestotas. ¿Y qué? No, por eso no, pues dicen. A mí me gustan mucho los United States. ¿Saben qué? Sus visas están canceladas. Sí, por eso. No. Es más, yo por eso paré a Carrillo. Yo sigo pensando lo mismo. Si me habla Cristi Noem, le voy a decir, fue Carrillo. Sí, uno tiene que decidir y dices, bueno, pues si ya va a ser una dictadura, pues a lo mejor no voy a ir a donde es una dictadura. No, porque si un día no te quitan la visa porque hiciste un comentario crítico del presidente de los Estados Unidos, pues como si viene un estadounidense y le quitas la visa porque no le parece lo que dice Claudia Sheinbaum, pues ya estás hablando de otra ecuación y uno tiene que asumir, pues yo ya no, me va a doler porque no, pues uno le puede gustar ir a Estados Unidos, tienes viajes, pierdes dinero. ¿Sabes qué? Te conviene más irte a Europa. Ve los costos, lo que pagas en una cuenta en un buen restaurante de Estados Unidos. Luego le tienes que pagar el 20 de propina. Ajá. Y si es un grupo grande, el 25, quieras o no. No es pregunta. Y es carísimo. O sea, Turquía, ahora que... Es una maravilla. Cosa épica, Turquía. Es una chulada. Mira, los precios en Europa hoy comparativamente con Estados Unidos están mucho más generosos. Ahora, si no te alcanza para ninguna ni para otra, pues allá en Tlamacas venden unas quesadillas a todo. Allá en Tres Marías. No he probado el teleférico que sale de Los Pinos, pero se me antoja mucho. O sea, hay opciones, bonito paseo de fin de semana. Es bonito, pero no, lo que decía Rodrigo, de verdad es que es impresionante lo barato que está Turquía. Es increíble. Y lo bonito que está. Está precioso. Estambul, qué ciudad tan extraordinaria. Mira, para no criticar, ¿por qué ahora nos platicas del nuevo aeropuerto de Turquía, mi estimado señor Pacheco? No, pues una cosa épica. La verdad es que, pues, cuando fui... ¿Cuánto tiempo tiene que inauguraron el nuevo aeropuerto de Estambul? Más o menos se inauguró cuando se iba a inaugurar el de acá. 2024, 2023. No, 2022 me parece. Y cuéntales a los amigos de qué se trata ese aeropuerto en Turquía. Lo voy a definir como un meme. ¿Has visto el meme en donde se ve Juan Gabriel atrás de una palmera viendo? Con un sombrerito. Con un sombrerito. Así me sentí. Ajá. De hecho, cuando puse las escenas del aeropuerto de Turquía, pues puse a Juan Gabriel detrás de la palmera, viendo con cierta nostalgia y envidia lo que pudo haber sido porque es un aeropuerto extraordinario, muy bonito. Incluso Turquía se ha destacado últimamente porque la gente va a hacerse operaciones de injerto de pelo, la nariz. Sí. Dicen que los aviones regresan todos como con un turbante. Exacto. El turismo médico. Cosmético. Pero también Grecia, ¿eh? Turquía como Grecia, los dos lugares tienen muy buen nivel en cirugía estética, en medicina estética. Te vas sin pelo, regresas con un copete que Elvis Presley. Bueno, Peña Nieto es un... Pero todo eso para decirte que imagínate el nivel de aeropuerto que tienen, que hay
incluso dentro del aeropuerto, instalaciones que permiten hacer esas intervenciones médicas. Wow. Es, bueno, la sala, por ejemplo, de Turkish Airlines, una cosa espectacular. De hecho, no recuerdo, una vez fui a Dubái, el aeropuerto de Dubái no tiene el mismo volumen de pasajeros, es distinto, pero es el único que me parece comparable. Y el de Singapur, ¿no? Ese no lo conozco. Bueno, pero no, dicen que el de Singapur. No, el de Singapur que tiene cascadas internas. Acá también tiene cascadas. Ya iba. No, aquí tenemos. Aquí te bajan a la mitad de la pista con una. Tengo un amigo que llegó el otro día en un vuelo y estaba cayendo una tormenta en la Ciudad de México. Y entonces, pues no sé por qué razón, porque el aeropuerto es una maravilla. Lo mandaron a una población remota. Sí. Pero había como, fuera de broma, 10 posiciones de contacto vacías. Pero no dije qué amigo. No, yo me dijo ese amigo. Ese amigo. Es el mismo. Y entonces ese amigo, que lo tengo aquí a mi izquierda, hay posiciones vacías, no, los mandan allí en casi que haces un viaje en camión para llegar a tu posición remota. Tal cual. Y cuando llegan, no, pues es posición remota. Oiga, pero se está cayendo el cielo. No, y el capitán todavía con una cachaza dice, hay una lluvia ligera. Y yo se pregunté como bajé, oiga, cuando es lluvia fuerte, ¿usted es más que esta? No, ¿qué le digo? Pues para no subirme, ¿no? Para saber criterio, cómo se llama. Sí. ¿No? De no utilizar un gusano para evitar que el pasaje se moje. Fíjate. Ahora, la razón de fondo es que probablemente olía muy mal allá dentro del avión. Dijeron, pues que se echen un regaderazo y se ahorran el agua. De una vez un baño. Pero fíjate, también los turcos tienen sus cosas. Porque Recep Tayyip Erdogan, haz de cuenta que lo sacaron aquí de la época del dorado autoritarismo del PRI. Porque los turcos no están contentos con el señor, ni con el aeropuerto. ¿No les gusta el aeropuerto? ¿No les gusta su aeropuerto? No, sí. Dicen que hablan de la corrupción también. Es que eso es lo que dicen. Por ejemplo, a mí agarran y me reclaman, es que un mexicano rentó la biblioteca de Éfeso para hacer su cena. Le dije, ok, me parece de muy mal gusto. Nada más la pregunta, no creo que haya llegado con sus mesas de carta blanca y sus sillas, ¿verdad? Claro. Una hielera y una basinica. Se lo tiene que haber rentado el gobierno. El gobierno de mi país también es una basura. También tienen sus cenas. Sí, sí están muy enojados. De hecho, arrestó Tayyip Erdogan. Cuando yo fui, siempre había una protesta. Y cuando yo estuve ahí unos días, el alcalde de Estambul, pues era la fuerza política más poderosa que eclipsaba a Tayyip Erdogan, que lleva desde el 2001 primer ministro, si hay elecciones, y que lo arresta hace como 6 meses, si no me falla la memoria, porque el tipo pues tiene unos ínfulas autoritarias. Ahora hay que decir, me sorprendió, yo pensé que iba a un país muy parecido a México, hermoso como es nuestro país, pero pues con sus desafíos, carencias, etcétera. Lo que no podía creer, tomé un autobús de Estambul a Ankara, que es la capital política, digamos. Así es. No, las carreteras no tienen absolutamente nada que ver con las de México. No. Es una cosa que estás básicamente en un país en donde respiras infraestructura europea. Sí. Estuve, en donde son los globos. En Capadocia. En Capadocia. Pues son lugares que no son los más prósperos, pero... ¿Qué dice tu mamá que ya? ¿Saben qué? Ahorita los veo, muchachos, no se vayan a ir. Que tienes que ir a cenar. Acá te esperamos. No se vayan a tomar mi refresco. Exacto. No, muy impresionante. La verdad, no sé cómo lo que viviste, pero el nivel de infraestructura que tiene Estambul, así normal. Sí. Digo, es una ciudad muy grande, igual que la Ciudad de México, y seguramente tiene partes que no están bonitas. Tiene unos desastres en materia de movilidad muy importantes, que los han tratado de paliar con el tranvía. Pero no vi peceros, como nosotros. No. Hay taxis que son unos animales totales. Sí. Yo caminé mucho, no tomé. Yo también, pero ya al final tuvimos que tomar uno porque estaba muy retirado. Todo fue caminando desde que me bajé del barco hasta que llegué al palacio de Topkapi, después a Santa Sofía, después a la Mezquita Azul, etcétera. La verdad es que todo fue caminando. El tranvía muy bien, la verdad es que muy bien, pero sí tiene un problema de movilidad impresionante con un tráfico brutal. Sí. Bueno, además hay que decirle al público que nos escucha que las calles de Estambul
Pues es una ciudad realmente antigua que diría, se podría parecer a un Guanajuato en términos de callecitas así sí. contra... Y pues no, suben, bajan, no está hecha para los coches, ¿no? O sea, la antigua Constantinopla sigue siendo parte de Constantinopla. Exactamente. Pero es un lugar muy interesante y de verdad lo que hablábamos de los costos. Yo fui a un lugar que tiene, me parece que no sé si una estrella Michelin o no. Y la verdad es que pago más aquí en un restaurante en cualquiera de las plazas. Los puestos, no vi muchos puestos callejeros, pero supongo que también tienen estrellas Michelin. Es extraordinario. Te voy a contar de un lugar de comida totalmente local que me enloqueció también. Se llama ahorita me acuerdo. Bien, vamos a hacer una pausa. Vel, que no puede haber grupos más grandes de tanto, que puedan incomodar y tal. Pero tú vas ahí a los comercios. A ver, yo me pregunto, ¿qué es lo que hacen si no viven de comercio? No, pero es administrar el parque de diversiones, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, porque creo que tenía unos buenos puntos en su optimismo Cedillo, en lo que implica Europa. Quizás el único tema que le vería es la evolución demográfica, que es un pueblo relativamente envejecido, dependiendo de dónde te pongas, pero Italia, Francia, Alemania incluso, y que la migración ¿no? Pero ahí hay un asunto todavía más grave, la migración de musulmanes, que está cambiando también. Por eso lo de Houellebecq y su libro Sumisión. Exactamente. Digamos, Michel Houellebecq. Es muy provocador, muy mal visto en Europa, digamos. Pues sí, pero la realidad de las cosas es que te vas dando cuenta. Sí. O sea, cuando me tocó analizar ya adentro de las manifestaciones de los chalecos amarillos en París, lo que estaba sucediendo era una guerra racial, ¿eh? Sí. Perdónenme. Y es que sabes que estoy leyendo un libro que se llama, me gustó, de Technological Republic. Lo escribió un tipo que se llama Alexander Karp, que es el fundador de Palantir. Palantir es esta empresa de tecnología que tiene una evaluación épica. Que ha sido obviamente muy criticado porque trabaja muy de cerca con gobiernos, obviamente más de Occidente, Estados Unidos, Israel, etcétera. Un tipo muy, muy, muy brillante, doctorado en filosofía en Alemania, en fin, tipo brillante. Y él lo que dice es que el Silicon Valley, que es pues muy poderoso en términos económicos e ideológicos, pensaría también, pues siempre jugó a querer cambiar al mundo desde un cierto grado de superficialidad que no se compromete con los valores occidentales y que él lo ve como un exceso de corrección política y de decir todos estamos globalizados, hace que ideologías mucho más asertivas, pensemos que tiene una identidad religiosa muy fuerte, el mundo, no lo planteen, por un tipo muy listo, no es tan burdo, pues hacen que se esté debilitando. Él habla de, sobre todo, Estados Unidos. De pasada menciona, obviamente, Europa, como este núcleo que ha perdido mucha potencia por abrazar una diversidad sin demasiada identidad. Claro. No necesariamente estoy de acuerdo, pero me parecen ideas muy interesantes que tienen que ver con esto que estamos hablando, por Europa, cómo está, ¿no? Y estoy muy al tanto que hay posiciones muy radicales proeuropeas, digamos, con cierto contexto racial, que no creo que eso funcione demasiado. Europa, el siglo XX estuvo marcado justo por eso. Es lo que está pasando también en la Unión Americana. Exacto, sí, y por eso el mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea... A mí me gustaría contarle un poquito a la gente que habla Sumisión, porque no van a entender. Ah, claro, sí. Sumisión es un libro que escribe Michel Houellebecq. Es una novela que él lo aclara, que tiene datos poblacionales reales, de los censos reales que tiene actualmente el día de hoy Francia. Pero es una novela de un profesor de la Sorbona, que con una vida muy sórdida, pero el contexto es que finalmente Francia se hace una república islámica por la cantidad de musulmanes que llegan a vivir, que son ciudadanos, que votan, y finalmente hay un presidente musulmán, y ese presidente musulmán convierte a la Sorbona en una universidad islámica. O sea, ese enunciado es un enunciado que tiene bases reales en función con la evolución demográfica la tasa que tiene. De fertilidad. Y punto. O sea, eso es una realidad. Es real. Ahora, no es el único país europeo que tiene ese problema. Eso es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. Y si estamos viendo, me parece que en el mundo, una propensión real de los factores reales del poder
a querer imponerse en sus ideologías a otros grupos, tanto étnicos como religiosos, etcétera. Y me parece que habíamos llegado a un mundo en donde eso estaba olvidado. Y me parecía que era una gran noticia. Y hoy en día no. Hoy en día lo veo que está pasando. Estamos en ello, digamos. Yo todavía mantengo cierto grado de optimismo en el liberalismo, porque sí me diría que soy liberal. O sea, me gustan las instituciones, me gusta el libre mercado. Hasta cierto grado, no hasta cierto grado, me gusta la diversidad, pero entendiendo, digamos, que es un debate muy complejo en donde se afirman las identidades, ¿no? En esto que estamos hablando, pero sobre todo reinados a través de la libertad individual, que de repente en lo que plantea su misión, pues la libertad individual se empieza a ver totalmente limitada ante una interpretación religiosa. Que algo que me sorprendió mucho en Estambul es que me hacía pensar, y es totalmente, pues digamos, quizás un poco superficial, pero decía, este es el futuro de Europa, porque había una ciudad muy cosmopolita, musulmana. Claro. O sea, digamos, Hagia Sofía, pues ya no es un museo, es una mezquita. Pero, a la que pude ir y visitar. Claro, y además con unos detalles de respeto muy importantes a las otras religiones. Sí. Y además con un musulmán muy urbano, básicamente. Sí. Porque hace poco estaba escuchando una entrevista con un tipo que escribió de la Wahhabí, que es esta interpretación muy radical del siglo XIX en Arabia Saudita, que es en parte de donde viene Al Qaeda, etcétera. Y dice, la verdad es que a los musulmanes no les encanta eso. Les encanta tener libertad personal, que no le están diciendo qué tienen que hacer todo el tiempo, con quién tienen que casar, etcétera. Y hay unas ciertas clases medias, muy europea, lo que uno puede ver en Europa, salvo ciertos puntos radicales, que es un tema complejísimo en términos también de cómo la sociedad francesa, por ejemplo, no los acepta. No. Y entonces los jóvenes de origen musulmán, que ya son franceses, pues se sienten totalmente discriminados y excluidos. Sí, mira. Y es un problema. En esa protesta de los chalecos amarillos, te digo, los policías trataban de sacar a los grupos de musulmanes fuera de los campos elíseos, en donde estaban los medios y en donde estaba la vista de la gente, para ponerles unas tranquisas de aquellas, fuera de la vista. O sea, eso me tocó verlo, no te lo estoy platicando porque me tocó verlo. Y también me tocó ver cómo molieron a golpes a un policía que se descuidó y se encontró un grupo como de 10 musulmanes y no sé si lo mataron, ¿eh? Y por supuesto que no es que te puedas poner como héroe y tratar de ayudarlo. Sí. O sea, lo más que puede hacer es decirle a otro grupo de policías, oye, ahí se están moliendo uno de tus compañeros. Pero ves verdaderamente, o sea, los chalecos amarillos y los derechos y entonces la pensión, la seguridad social. Y al final de cuentas le rascas tantitito y lo que sale es precisamente eso. Sí. O sea, una sociedad que no se ha integrado en función de dos visiones de la vida muy distintas. Y la enorme tentación de una Jean-Marie Le Pen, ¿no? Que además cuando ves cómo jurídicamente, y eso pues no somos franceses, pero pues la sacan, digamos, del escenario de que pueda ser electa democráticamente hablando, pues muchos se van a sentir dislocados con eso, ¿no? Sí. Y esas expresiones en Europa, con la historia que tiene Europa, no es un tema nada menor. Bueno, tú hablabas de ese musulmán urbano que hay en Turquía y tiene razón, pues la mitad del país está en Asia y la otra mitad está en Europa, ¿no? Y ahí finalmente tienen tal interrelación con Europa que es totalmente... Y sabes que cuando estuve, me leí, después lo acabé después, el de Pamuk, que se llama Estambul, justamente. Qué parecidos somos los mexicanos. ¿Por qué? Porque había en la élite turca de Estambul un cierto rechazo a algo que veían como muy primitivo, que era la religión. Y decían, pues eso está, ¿no? Ya está superado. Ya está superado. Sí. Y querían estar más como en esta visión europea. Y de repente en México, cuando ves las clases medias altas, ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y eso siempre entra en conflicto en un país. Y al final, pues se acaba expresando políticamente, que creo que es parte de algunas cuestiones atavistas. Ya estoy sonando muy elaborado, pero... de México, ¿no? En donde somos muy susceptibles y nos sacan la lengua, nos ofendemos como país, etcétera. Lo hemos platicado y la soberanía. La soberanía. Que todos traemos un trozo de ella envuelto en una servilleta en los pantalones. ¿Sabes qué? Porque maciosare, un extraño enemigo, profanar. Oye, cualquier tipo de ataque, ya ves las filas que están llegando al palacio, al castillo de Chapultepec a envolverse la bandera de los partidos políticos, de todo. Fíjense que yo... Cuando estuve allá en el Mundial de Francia 98, hicimos toda una gira previa por Francia para pues proyectar imágenes de las ciudades, sede,
y los estadios. Y para mí era pues, algo muy extraño llegar a Marseille, que tiene una marina hermosa y que es un lugar muy bonito. Y entonces le dije a mi querido amigo que iba con la cámara, al buen Noé, oye, pues vamos a meternos un poquito fuera del área más turística. Y caminabas 2 cuadras de esa marina que tiene restaurantes y un lugar muy turístico y empezabas a ver todos los letreros escritos en árabe y veías a gente con las vestimentas. Y que Marsella se ha vuelto, además de todo, la ciudad más peligrosa de Francia. Sí. Por lo mismo. Sí, no, ¿sí? ¿Sabes que le preguntaba a mi hermana? Y me dice, no, sí, es real. ¿No? O sea, es que caminas 2 cuadras y te transportas a una ciudad árabe y luego en el Mundial hubo una bronca entre los hooligans ingleses, si mal no recuerdo, enfrentaban a Marruecos. Voy a prender el aire en lo que... Por favor. Iban contra Marruecos y pues los hooligans en ese tiempo, pues ya tiro por viaje, donde llegaban, pues armaba la camorra. Y lo que no contaban es que los locales apoyaron a Marruecos y les han dado una tunda bárbara. Apenas le platicaba yo a Paco antier que para ingresar al Santiago Bernabéu, los policías antimotines en Madrid hicieron un operativo especial para evitar que los aguerridos aficionados del Olympique de Marsella, muchos de ellos de origen musulmán, en la actualidad tienen fama de aguerridos y que pues, si se arma la bronca son bravos y querían ingresar con banderas de Palestina al Bernabéu. Sí vi. Sí. Y les dijeron, oigan, de momento no queremos que pase dentro del Bernabéu lo que pasó en las calles de España con la Vuelta a España, que fue un desastre. Pablo, ¿cómo ves el Mundial en términos de la tensión que hay, sobre todo México, Estados Unidos y Canadá? Obviamente todos con Estados Unidos, porque hay una enorme población latina, pero no sé si el fútbol allá en Estados Unidos, en la Unión Americana, esté polarizado y es de demócratas, o si... Porque sí pues pienso que el americano está más es transversal a la nacionalidad estadounidense. No, está arraigado muy en la cultura. No, yo te quiero decir que cuando fue el Mundial de Estados Unidos 94, que tuve el gusto de estar ahí el mes completo, sorprendentemente la afición local rebasó mis expectativas. Obviamente llegabas a ver un partido en Nueva York y pues Nueva York es un lugar cosmopolita, pero los estadios tenían en su gran mayoría aficionados locales por la gran ascendencia que hay, primero europea en el norte de Estados Unidos y luego latina. Sí. Y ahora ves pero ahora está mucho más polarizado. Pues yo creo que el mundial, como los precios no son baratos, no va a ser así un mundial tan democrático, ¿no? Claro. Sino que aspira a clases medias altas. Sí. Es un fenómeno social, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, la verdad... ¿Sabes qué, Fausto? Estamos platicando muy a gusto. Dile a Ethel que cuánto nos vende su media hora. Sí, yo ¿cuánto me metí? ¿Cuánto traes en la cartera, Carrillo? Con tus macetas, Fausto. ¿Cuánto traes en la cartera, Pacheco? No se crean. Buenas tardes, Pacheco.